Ahí sí. Bueno, ahora vamos a empezar con una introducción de la parte de electroneumática. Eh, en los circuitos puramente neumáticos, las señales de control eran presión de aire. O sea, lo que se enviaba son, por así decirlo, pulsos de presión, ¿verdad? En electroneumática, las válvulas están controladas por una bobina y se activan eléctricamente. Eh, Como se vio en la explicación de la clase del profesor, ese es lo que más se usa, ¿verdad? O sea, la actuación eléctrica es la que más se usa en las industrias, ¿verdad? Entonces, primeramente, vamos a ver constructivamente cómo están eh, las electroválvulas. Vamos a aguantar un ratito. Esta sería un esquema, digamos así, de una electroválvula. En esta parte, en la parte del comando del accionamiento de la válvula, ¿se acuerdan de la forma, digamos así, descriptiva de nombrarla a la válvula? Era describir la cantidad de vías que tiene y la cantidad de estado que puede asumir. En este caso, como repaso, vamos a ver que tiene una, dos, eh, tres, tres vías, ¿verdad? O sea, sería un, una entrada A, una entrada B y lo que sería o sea, tiene un escape y una línea de presión. Tampoco, uno, dos, no, de tres vías nomás tiene que ser este. Uno, dos, y acá comunica con, con el actuador, ¿verdad? Bueno, este es un esquema del funcionamiento. Eh, Acá tiene una bobina, entonces cuando el solenoide se activa, empuja o chupa este de acuerdo a la construcción, si es por membrana o si es, digamos así, por tipo pistoncito, ¿verdad? Entonces, en este caso, se alimenta de la línea de presión para hacer la actuación también, ¿verdad? Entonces, cuando se activa la bobina, lo que hace es conmutar o sea, meter aire en la entrada del accionamiento y cuando se desactiva, vuelve a su estado original la válvula con un resorte. O si bien, si es un 5-2 o un 4-2 sería, digamos así, el control con dos bobinas. Tengo otra imagen. En esta imagen, eh, bueno, se tiene acá la bobina y sube y baja acá eh, acá cuando se activa la bobina, este eh, se, se retrae dentro del cuerpo de la bobina y está conectado a una membrana. Lo que hace la membrana es succiona, digamos así, el aire que está acá y eso hace que la electroválvula, en este caso, cambie de estado, ¿verdad? Acá la imagen se puede ver también que si alguien está pidiendo, eh, se puede ver que en realidad este es una válvula, tiene una entrada
al succionar deja pasar aire y esta salida sería la que active eh, el accionamiento de la electroválvula, ¿verdad? Entonces, internamente, digamos, siempre es una válvula neumática, pero que tiene, digamos, un componente extra que sería la bobina, que en este caso es lo que permite, digamos así, la entrada de aire para el comando. Eh, hay muchas formas de la activación, eh, pero este es al menos de mi experiencia, este es el que más encontraba, el que tiene una pequeña membrana acá para que deje pasar el aire para el comando, ¿verdad? Y esta bobina que se suele quemar bastante es la que se suele intercambiar para la hora de mantenimiento. La bobina puede ser alterna o de 24. Se usa corriente alterna cuando se tiene que activar la bobina desde distancias muy largas. Y los de 24 voltios, si tenés cerca, también tienen eh, su, su ventaja, por así decirlo, utilizar de 24 voltios porque se considera más seguro, ¿verdad? Bueno, ese sería desde el lado de la válvula, ¿verdad? Sin embargo, para lo que es un circuito eh, electroneumática, está la válvula, que sería entonces acá nuevo. Tenemos la válvula acá, entonces ya no va a hacer un accionamiento tipo mecánico manual, sino va a tener un accionamiento eléctrico. Igualmente, de acuerdo a la configuración de la válvula, puede tener un pequeño botoncito que es para forzar el estado de la válvula. Entonces este sería uno de 3-2. Y este símbolo, el cuadrado con la raya que está diagonalmente acá, indica que es el accionamiento es de tipo eléctrico. Bueno, ¿cómo sería, digamos así, para activar? En cuanto a los actuadores, eso no varía. Como acá tenemos un 3-2, tenemos solamente una salida, entonces el tipo de actuador que necesitamos tiene que ser el que tiene una sola entrada. O sea, acá sería este. Vamos a darle nombre para... Ok. Entonces, ¿cómo sería para poder activar esta válvula? Necesitaríamos una señal eléctrica. Vamos a trabajar con 24 voltios. Entonces, en el simulador, para ir acostumbrándonos, tenemos que ir a la parte de controles eléctricos y acá en la sección eh, de Power Supply, vamos a tener acá ¿cómo sería? Una fuente o un generador de 24 voltios, ¿verdad? Y de cero, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente, un poco un ejemplo, no sé, una puerta o algo, digamos, se usa un pulsador, ¿verdad? Antes teníamos acá que para controlar esta válvula podía hacer un accionamiento directo si apretamos acá y
se acciona ahora. Entonces, para el accionamiento directo acá, solamente bastaba con poner la válvula y acá mismo ya con el tipo de accionamiento que tiene, entonces ya directamente se activaba la válvula. En este caso, es necesario tener el pulsador fuera del cuerpo de la válvula. El, eh, bueno, no sería el pulsador de la válvula, sino un pulsador externo, ¿verdad? Entonces los pulsadores, una imagen de un pulsador. Este sería un pulsador normal que se suele utilizar, ¿verdad? Entonces tiene este cuerpo que va fijado a un panel o al lugar que se desee. Entonces al apretarse tiene acá un mecanismo que aprieta un contacto, ¿verdad? Que sería este que se muestra acá en donde muestra el cursor. Se aprieta este y de acuerdo a la configuración que se tiene conmuta de estado. Si el contacto que se tiene del pulsador es normalmente cerrado, el normalmente cerrado es que sin estar pulsado acá el bloque deja pasar señal, y si está pulsado entonces corta, ¿verdad? Entonces puede ser normalmente cerrado o normalmente abierto. Generalmente los pulsadores se le puede poner ambos, ¿verdad? Dependiendo de lo que se necesite. Entonces, acá el pulsador tiene, en este caso, si se ven dos contactos. Uno de los contactos es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto. Entonces, cuando se presiona el pulsador, este conmuta, abre y el otro cierra el contacto para utilizar en donde se desee. Después podemos tener la configuración de más contactos auxiliares, ¿verdad? En este caso es un pulsador que tiene dos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado. Se le puede acoplar nomás a la parte trasera, se agranda un poquito, entonces uno tiene mayor cantidad de contactos auxiliares para utilizar. Entonces acá en el gráfico del FluidSync lo que vamos a agregar sería un símbolo de lo que se ve en esta imagen. El símbolo de un contacto normalmente eh, sería este, ¿verdad? Normalmente abierto. Y normalmente cerrado sería eh, el que se ve acá. Si ven, acá la configuración que tiene, al menos el software, es uno simple y otro doble, ¿verdad? En este caso, el doble es que tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto, que sería este que se muestra acá. Tiene uno cerrado y otro abierto. En en la facultad, en el bloque que tenemos, este es el que vamos a estar utilizando, con lo cual eh, voy a, perdón, este es el que voy a agregar nomás ya acá ahora. Puede ser, bueno, ok. Este vamos a llamarle P1. Entonces los pulsadores necesitan eh, una alimentación y un retorno. Este cuando se cierra tiene que alimentar la bobina, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hacemos para simular el que se agrega la bobina? Vamos a poner en serie el- la bobina de ¿verdad? Este sería una descripción del funcionamiento. Físicamente, la bobina va a estar dentro del cuerpo de la válvula. Acá en la parte de relés hay una parte que dice válvula solenoide, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar acá. Y a le vamos a asignar una etiqueta, ¿verdad? Que es distinto al texto que muestro acá, ¿verdad? Entonces, acá 1B1, ah, no, 1B1. Entonces, cuando se apriete el pulsador P1, va a dejar pasar corriente por esta línea y va a alimentar a nuestra bobina. La bobina es un actuador también que tiene dos entradas y uno sería el de alimentación y el otro, digamos, sería el retorno de la corriente, ¿verdad? Entonces, si hacemos la simulación, ok, acá me indica el simulador que me falta una fuente de aire. Venimos acá, asignamos el compresor y este sería mi fuente de aire. Entonces, si cada vez que, bueno, acá el actuador inicialmente está en su posición de adelanto, ya que la válvula que elegí es uno normalmente abierto, una válvula NO. Acá entonces, si quiero que conmute mi válvula 1V1, tengo que apretar el pulsador. Al apretar el pulsador se va a activar la bobina y va a hacer que cambie de estado, con lo cual el cilindro tiene que retroceder. Bien, sería una activación directa de, de la electroválvula. Para la activación indirecta necesitamos otro elemento que sería un relé. Entonces, ¿cómo funciona un relé? Voy a mostrar acá. Un relé sería un pulsador controlado nuevamente por una bobina, ¿verdad? Entonces, acá se tiene la bobina y lo que hace la bobina es conmuta los contactos auxiliares que tiene. Eh, entonces, se activa acá la bobina, conmuta, deja de estar en contacto de todos los puntos y pasa a estar en contacto con el contacto normalmente abierto. Y la cantidad de contactos auxiliares que se tiene puede ser, al igual que el pulsador, la cantidad que se requiera. Entonces, estos tres se van duplicando más. Acá en el simulador, para el relé, para los contactos, vamos a ir nuevamente a donde estaba el pulsador. Y en este caso vamos a agregar esto, ¿no? Bueno, vamos a un relé, vamos a agregar acá y los contactos auxiliares del relé es lo que vamos a agregar acá en el siguiente. En el simulador, cada componente que actúa dinámicamente se le tiene que asignar etiquetas. Entonces acá vamos a ver acá uno.
Es el contacto común a... Ahí. Si ven bien acá, entonces lo que pasa es que cuando se aprieta P1, K1 representaría acá el cuadrito este, la bobina. Se activa la bobina del relé K1 y sus contactos auxiliares conmutan. Sí, sí se ve bien, ¿no? Entonces, en la imagen acá veíamos que... Ah, no era este. Era este. Se tiene tres patitas, por así decirlo, en el cuerpo del relé. El que se ve acá que tiene la letra C sería el común. Y lo que se tiene que hacer es, en este punto se tiene que conectar la señal que se quiere que conmute, digamos así, en la salida, ¿verdad? Entonces, normalmente acá tendría que ir el de 24 voltios, ¿verdad? Sin embargo, eh, tampoco es incorrecto utilizar de esta forma, ¿verdad? Acá el uno sería el común y el 2 y el 4 la salida que se requiere. Pero como son contactos, eh, su funcionamiento, digamos así, de comunicación, digamos, de las señales es indistinto. Entonces vamos a utilizar el 2 conectado al 24 y el uno que vaya conectado a nuestra electroválvula. Entonces, si hacemos la simulación, acá tenemos el pulsador. Una vez que se apriete el pulsador, lo que va a hacer es, como se nota acá, se activó el relé, la bobina del relé K1 y acá su contacto conmutan, haciendo que el uno esté con el 4. Si se suelta el pulsador, el uno va a volver con el 2, entonces va a conmutar su contacto. Acá no hace caso el circuito neumático porque me faltó indicarle al simulador que la electroválvula que se controla es el de que tiene la etiqueta 1B1. Ah, claro. En este caso, inicialmente la bobina 1B1 está activado. Eso es porque yo conecté en los contactos auxiliares del relé el uno conectado con el 2. Entonces, si no está apretado el pulsador, el cilindro se mantiene en su posición de atrás. Si aprieto, conmuta la válvula. Entonces, originalmente está activada mi electroválvula. Sin embargo, si cambio eh, mi válvula y tengo uno normalmente cerrado, pero normalmente eh, abierto, ¿verdad? No, esta es una válvula normalmente cerrada. Confunde mucho siempre con la parte eléctrica. Este es un contacto normalmente abierto que no deja pasar corriente eléctrica y en este caso es una válvula normalmente cerrado que no deja pasar aire, ¿verdad? O sea, sería al revés. En este caso, bueno, para
Misceláneo, cuadro de texto. Bien. Esta sería una activación indirecta de mi electroválvula. La parte eléctrica sería esta. Y acá puede cambiar la parte de actuación que ya habíamos visto. O sea, vamos a ver un poco. Puede ser, digamos, acá un cilindro de doble efecto y tener un 5.2. Darle los escapes. La alimentación de mismo. Entonces, acá tenemos una válvula 5.2 que tiene accionamiento eléctrico y retorno por muelle. Entonces, acá podríamos hacer que la misma, bueno, ¿cómo haríamos para que eh, la misma salida del relé controle ambas electroválvulas? Entonces, podríamos poner en paralelo con la salida, que sería agregar acá la electroválvula y este estaría acá. A ver. Vamos a llamarle 1, 2. Entonces, acá ambas bobinas de la electroválvula van a estar activos cuando esté inactivo la bobina del relé K1. Eh, Ambos están en su estado extendido. Sin embargo, lo que se hace actualmente es que cada bobina esté asociado con un contacto auxiliar del relé distinto. Ahora, en este caso, tiene acá la salida una bifurcación para poder activar acá la bobina de 1V2. Esta línea. Pero se puede controlar también como el relé se puede configurar para que tenga o sea, la cantidad que se requiera de contactos auxiliares. Vamos a agregar acá otro contacto auxiliar. Vamos a ponerle, o sea, acá se designa qué bobina es la que controla. Perdón, K1. Entonces, este sería un contacto auxiliar de la bobina K1 y este otro contacto auxiliar de la bobina K2.
Entonces va a tener el mismo comportamiento que antes, solo que cada, cada bobina de cada electroválvula va a tener asociado unos contactos auxiliares del relé K1. Si ven, acá aparecen numeraciones y las numeraciones son útiles para poder leer el circuito. Acá cada contacto auxiliar tiene que tener un identificador 1, con lo cual este tendría que ser 12 y 14. Y este tiene que ser 11. Entonces, si se agrega uno más, se tiene que modificar acá que ya sería 1, sería 22, 24 y este sería 21. Entonces, acá sí el circuito, como si fuera un plano, y lo que es, eh, se puede leer cuál salida va a cuál bobina o entrada, ¿verdad? Eh, si ven bien, acá la bobina de tanto del relé como de la electroválvula eh, no tienen, no tienen numeración. Eso es porque como es una bobina es independiente que uno conecte de un lado u otro, a menos que se especifique lo contrario. Entonces, generalmente no está indicado eso, ¿verdad? Algo que quiero agregar es que si acá, digamos así, el simulador, el Fluid Sim, cuando se agrega un relé y se agrega más de un contacto auxiliar, acá se indican los puntos de donde va conectado cada contacto auxiliar. Entonces, eh, si uno viene al circuito, dice que el primer contacto auxiliar normalmente cerrado está en el punto 3 y acá, digamos así, está el punto 3, ¿verdad? Entonces, uno puede venir acá y ubicar, digamos así, en el mismo plano donde está ubicado, ¿verdad? Sin embargo, eh, esta misma representación la usa la norma IEC. Eh, o sea, es un número porque está solamente en la misma hoja, ¿verdad? Entonces, la descripción, por ejemplo, de cómo se activa la bobina del relé puede estar en un plano y sin embargo sus contactos auxiliares pueden estar en otro plano distinto. Eh, ¿Qué tal ustedes están con la parte eléctrica? Eh, no sé realmente, profe. Hace mucho de cursé de electrotecnia. Ok, ok. Eh, Cuando yo cursé electricidad, en realidad no jamás se desarrolló la parte de representación de planos, ¿verdad? Este más bien como un comentario nomás le digo, cuando bajen o tengan que ver, digamos, así una máquina o la descripción eléctrica de un proceso, generalmente todo está indicado con números, ¿verdad? Entonces, al menos para la parte de activación de relés, siempre sigue este formato, ¿verdad? Puede cambiar, digamos, hacia algunas cosas, pero así está, ¿verdad? Entonces, puedo preparar un ejercicio donde se pueda ver eso para afianzar mejor. Bueno, vamos a hacer la parte del... Me da un error porque este no estoy usando. Eh, si se dan cuenta, digamos, así acá me dice que hay un cortocircuito, ¿verdad? Eso es porque acá el contacto, esta parte, yo conecto directo con la tierra, ¿verdad? Entonces,
realmente estoy haciendo un cortocircuito acá y el simulador me indica eso, ¿verdad? Vamos a eliminar nomás este y ahí está. Vamos a avanzar con los ejercicios que eran de nuestro ejercitario. ¿Dónde era que tenía? Este está alzado también en el aula, que son los ejercicios de electroneumática. Acá muestra la simbología de los distintos tipos de pulsadores que se tiene. Son 3 pulsadores. Vamos a ver eso ya que para no saltar. Este es un pulsador que cuando se pulsa se tiene que mantener presionado para que pase la señal. Entonces, una vez que se suelta ya corta. Y se tiene otro tipo de pulsador, al igual que con la parte neumática, que tiene un enclavamiento. ¿Eso qué significa? Que cuando se aprieta, se mantiene presionado, eh, o sea, eh, deja pasar la señal hasta que nuevamente se tenga que apretar el pulsador. Entonces, si hacemos la simulación, apretamos ahí se mantiene activado el pulsador hasta que nuevamente se apriete el pulsador. Entonces tiene un enclavamiento que en realidad mecánicamente, digamos así, se mantiene en una posición. Luego acá la guía menciona que tiene 2 contactos, que sería el que se ve acá. Está simulando ahora. Sería acá. Este tiene también su versión que tiene un enclavamiento. El enclavamiento uno pilla, digamos así, por este pequeño símbolo que tiene acá. Y tiene también así, en este caso, que el que es normalmente cerrado o normalmente abierto también, ¿verdad? Bueno, la parte de simbología. El primer ejercicio dice configuración y montaje de un sistema de clasificación de piezas. Esta parte, por ejemplo, ustedes ya saben lo que es un cilindro de doble efecto, saben ya que es una válvula 3-2 vías. El funcionamiento de la electroválvula, o sea, de que sea una electroválvula, lo único que difiere con una válvula neumática normal es que su activación es eléctrica. Ya saben explicar e identificar también cuáles son vías y qué son las salidas y entradas, ¿no? Y los estados. Bueno, ¿qué dice la descripción del problema? Dice, con este equipo se clasifican pruebas de agua en función del tamaño de probetas, pruebas. En función del tamaño de los frascos, la tarea consiste en desarrollar un sistema de mando que permite ejecutar este proceso. Esta sería la descripción del proceso. Acá se tiene en realidad múltiple. Todo esto sería la banda de transporte, pero tiene distintas zonas distintas vías ahora de clasificación. Y lo que se tiene que hacer es el tapado, oprimiendo el pulsador, el vástago avanza, el vástago del cilindro de simple efecto va avanzando
desplazando los flacos para retirarlo de la cinta de transporte. Un poco en la imagen al menos no veo cómo es que funciona. Al soltar el pulsador, el vástago se desplaza hacia la posición final posterior. No veo cuál es el cilindro que se está accionando ahora. Mm, bueno. Entonces, acá lo que se hace, o sea, lo que se necesita es un, un actuador, que es un cilindro de simple efecto, que lo que va a hacer es mover un frasco de estos a otra posición o a otra, seguramente a otra vía de la banda de transporte, ¿no? Y para accionar el cilindro se usa un pulsador y se usa una válvula 3-2 para poder eh, controlar el cilindro. Cuando se habla de, bueno, vamos a hacer acá, vamos a cerrar. Entonces, el ejercicio nos dice ya que hay que usar un cilindro de simple efecto y un pulsador eléctrico. Eh, acá, este va. Cuando avanza el cilindro, tiene que eh, transportar el frasco, y cuando retrocede, eh, se queda sin accionar sobre el frasco. Ahora, entonces vamos a tomar como que la posición normal del cilindro tiene que ser cuando este ocupa su posición final posterior, ¿verdad? Por eso es que yo elegí acá este tipo. Entonces, normalmente el cilindro está mm, en su posición final anterior, ¿verdad? Entonces, cuando se pulsa un pulsador eléctrico, que sería este, se tiene que activar, o sea, tiene que avanzar el cilindro, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar una válvula. Como se necesita solamente una salida, entonces podemos utilizar un 3-2, que ahora va a tener un accionamiento eléctrico. Agregarle un compresor. Y este tendría que tener como buena práctica, vamos a nombrarle a nuestra válvula. Uno. Ah, y el actuador con acá el pulsador P1. Entonces, vamos a agregar la bobina del electroválvula y a este. Perdón. Y a este.
Entonces sería 1B1. Entonces acá estaría completamente resuelto el ejercicio. Cuando se aprieta el pulsador va a avanzar, cuando se deje de apretar retrocede y se mantiene ahí hasta que nuevamente se presione el pulsador. Hacemos la simulación, se aprieta, avanza. Nuevamente la configuración de la válvula que elegí tiene que ser el inverso. Tiene que ser una válvula que al inicio no deje pasar aire, que tiene que ser una válvula normalmente abierta, ¿verdad? Acá cree haber un poco, se puede agregar una lista de los componentes que estamos usando. Uno a uno sería el cilindro de simple efecto. Acá nos indica, pero tenemos así una conexión eléctrica de 24 de 0 voltios. Tenemos un pulsador de tipo botón, una válvula 3-2 vías, neumáticamente operada, dice. En realidad tiene que decir eléctricamente operada. Hay uno de actualizar. Bueno, y tenemos un solenoide, ¿verdad? Que es el 1B1. Estos serían los componentes que estamos usando. Este genera automáticamente. Tendría que haber una forma de modificar ya que, o actualizar, ya que la 1B1 acá la válvula está mal la descripción. Bueno, hay muchas veces en lo que pasa lo siguiente, que se tiene por ejemplo, en las máquinas que son de llenado, ya sea de fluido o de sólido, se tiene un elemento que es el actuador y el otro que controla, que es una válvula, una electroválvula, ¿verdad? Entonces, este puede ser de accionamiento neumático y se agrega otra válvula. ¿Dónde está el que es configurable? Este es el que busco. Tono por sorte. Agregar otro compresor. Agregar el escape. Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Cuando yo aprieto el pulsador, se activa una electroválvula, que en este caso va a ser el 1B1, la válvula de control 1. Y los que actúan sobre la parte de actuación sería otro, ¿verdad? Que sería 1B2. En este caso, lo que yo le estaba describiendo, en realidad no existe un cilindro, sino que únicamente este va conectado a donde está el fluido, y la parte que comunica
va a estar, digamos así, en el frasco que se quiera cargar, ¿verdad? Acá no hay eh, ningún actuador que sea de ese tipo, ¿verdad? Bueno, vamos a decir nomás que me permite que ir acá, así. Entonces, este sería una actuación indirecta con otra válvula, ¿verdad? Se aprieta el pulsador y al estar activado esta válvula, se envía una línea de presión para que conmute acá la válvula y este a su vez hace accionar el cilindro uno a uno. Bueno, eh, cambiar de vuelta este a que sea eléctrico. Este sería básicamente la resolución del primer ejercicio. Como ven, es muy similar los ejercicios son similares a lo que mostraba en la parte neumática. El primero es este y el otro va a ser uno que sea normalmente cerrado, ¿verdad? Eh, bueno, dice el segundo ejercicio. En un sistema de tratamiento de agua tiene que abrir o cerrarse el paso de agua en numerosas tuberías. En este ejercicio deberá encontrarse uno de los posibles sistemas de accionamiento de una válvula de cierre. Eh, ¿Qué serían estos? Este sí es bastante utilizado en donde se tenga que necesidad de cerrar válvulas tipo mariposa o en este caso tipo compuerta, ¿verdad? Un poco válvulas tipo Eh, este creo que me acuerdo que el ingeniero Armada había dado un enfoque de los tipos de válvulas. En este caso es uno de accionamiento manual, se gira y la compuerta va bajando, ¿verdad? Sin embargo, este mismo tipo, puedo poner acá a ver un poco electroválvula. Tiene que haber una imagen que sea este. Entonces, en vez de que sea, digamos así, un accionador que tenga un accionamiento mecánico donde tenga que tipo manija que gira, digamos así como se ve acá, se le pone un cilindro neumático que lo que hace es subir y bajar acá la compuerta. Entonces eso es lo que se ve acá en la imagen. Acá están las válvulas, los cilindros. Entonces lo que va haciendo es cerrando, abriendo las compuertas para comunicar los distintos circuitos del sistema, ¿verdad? Eh, Supongo que este iba para llenar así algunos hilos o también para hacer eh, bueno, básicamente lo que hace es controla, digamos así, dónde va el fluido o el producto que se está controlando, ¿verdad? Acá también uno que está de forma horizontal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 6 que son accionados automáticamente con cilindro neumático y se tiene acá uno, dos que son accionados manualmente. Entonces, en el ejercicio puedo yo decir, dar las condiciones para que se controlen los 6 de acuerdo a ciertos parámetros, ¿verdad? Pero siempre va a ser eh, este tipo, ¿verdad? Eh, con un pulsador o con una señal de un PLC
u otro, siempre va a ser esta configuración, no varía, al menos la parte neumático no varía de este. Sí puede variar porque puede ser un cilindro de doble efecto, pero en este caso es uno de simple efecto. Dice, oprimiendo el pulsador, la válvula abre la corredera y soltando el pulsador, la corredera vuelve a cerrarse. Entonces, acá tenemos dos. Inicialmente, si tomamos en cuenta que tiene que ser de este tipo, entonces el cilindro tiene que estar en su posición final posterior, ¿verdad? O sea, tiene que estar avanzado el cilindro, ¿verdad? O bien, o sea, tenemos dos formas, ¿verdad? Uno es cambiando el tipo de válvula para que sea uno normalmente abierto. Entonces, inicialmente, sin que esté activado la bobina de la electroválvula, va a dejar pasar aire y vamos a mantener en su posición final posterior el cilindro, ¿verdad? Yo aprieto y retrocede. O también puedo elegir un cilindro que normalmente esté en su posición de avance. Pero si ustedes ven, digamos así en la práctica, eh, en qué sentido, o sea, lo que tiene que ver es en qué sentido se tiene que realizar un trabajo, ¿verdad? En este caso, eh, tiene que ser al momento de cerrar el paso del fluido, ¿verdad? Y eso se hace al momento de que el vástago vaya avanzando, ¿verdad? Bueno, tipo para darle una mayor aplicación a este, vamos a decir que se requiere que se controle dos de las válvulas. Uno que esté, digamos así, cuando la válvula P1 esté activo y el otro cuando P1 y otro pulsador esté activo. Ahora vamos a introducir ya, digamos así, un poco de lógica eh, para ir acostumbrarnos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se tiene que cumplir dos condiciones para que se active. Voy a copiar acá este, control C, control V. Ahí, vamos a llevar acá abajo. Ah, no. Vamos a llamarle V1 y este 1. Vamos a ver acá una electroválvula. Entonces, apretando un pulsador P1, este avanza y el cilindro 2A1 tiene que avanzar cuando esté apretado P1 y también un segundo pulsador que le va a llamar P2, ¿verdad? Entonces, para que se cumplan ambas condiciones, lo que vamos a hacer es poner en serie. Este vamos a hacer que sea de tipo enclavamiento. Si no, no me va a permitir simular. No puedo poner dos al mismo tiempo. Acá, este ahí y ahí. Entonces tiene que ser P2. Bueno, entonces si simulamos,
inicialmente están avanzados. O sea, inicialmente mantiene cerrado su acá la compuerta. La válvula está cerrada. Y para que abra, si yo pulso acá P1. Ah, claro. Eh, Ambos están retrocediendo porque me olvidé de actualizar acá la etiqueta de la segunda válvula. Sería 2 P1. P1. Entonces, ahora sí. Cuando yo aprieto P1, va a abrir la válvula que está controlada por el cilindro 1 a 1. Y si yo aprieto P2, va a retroceder también el cilindro 2 a 1. Sin embargo, si P1 no está activado y aprieto P2, no se cumple la condición de que ambos estén activados, ¿verdad? Entonces no sucede nada. Entonces, este sería una lógica AND, o sea, se tiene que cumplir que P1 esté activo y P2 tiene que estar activo para que eh, el cilindro 2 a 1 pueda conmutar de estado, ¿no? Ok, sigamos. Vamos a ir hasta un ejercicio más y cerramos la clase de hoy. Bueno, configuración y montaje de un equipo para encajar tapas. La descripción del problema dice: llenado de cubos de plástico con pintura para paredes o techos. Después de la operación de llenado, los cubos se cierran con tapas que se encajarán a presión. Que sería esto, ¿verdad? Acá viene la línea, este se llena y acá donde está la zona de tapado tiene que ser este, ¿verdad? No se ve de dónde así repone la tapa para que apriete, ¿verdad? Pero vamos a decir que en esta parte llena, la llenadora, como les mencioné en un principio, también se activa neumáticamente. Y acá se supone que en una parte se le agrega la tapa y tiene que bajar un cilindro para apretar la tapa y dejar fijo eh, ¿cómo le llama acá? Por el cubo. O ¿cómo es que le llama? Eh, sí, cubo de plástico. Bueno, dice oprimiendo el pulsador, el cilindro avanza y coloca la tapa a presión. Soltando el pulsador, el cilindro vuelve a retroceder a su posición inicial. Que sería cambiando el tipo de pulsador nomás. Aquí ya no existe más. Entonces, ¿en qué difiere el ejercicio? Que posiblemente pida que se use acá un cilindro de doble efecto, ¿verdad? La descripción del problema tal cual como está totalmente solucionado con un de simple efecto, ¿verdad? Pero como el ejercicio pide que sea de doble efecto, vamos a hacerle caso. Entonces, agregar la letra válvula. Sí. Al ser de doble efecto necesitamos dos salidas. Vamos a asignarle acá uno de 5.2 con retorno con muelle.
Y vamos a agregar el cilindro de doble efecto. Acá. Y la etiqueta 1 de 1. Ah. 1 de 1. Hacemos la simulación. Al activar acá el pulsador, conmuta la válvula 1 de 1 y permite que el cilindro avance. Al soltar, retrocede. Básicamente eso es lo que pide el ejercicio. En lo que es electroneumática, básicamente esto son lo que más se repite. Ok. ¿Alguna consulta que tengan? Por mi parte no, profe. Por la tuya, Mauricio. Todo bien, profe. Bueno, voy a hablar con el ingeniero para tener nuestra práctica el próximo viernes. Por lo que veo, la mayoría tiene trabajo, así que tengo que avisar de antemano para que puedan pedir permiso si quieren participar. Pero pues el reglamento actual permite, o sea, me obliga a mí, digamos así, a proporcionar un método virtual, ¿verdad? Así que voy a hacer una lista para que se anoten los que quieran hacer la práctica presencial, por así llamarlo, y los que tengan, lo que necesiten hacer de forma virtual, vemos cómo paliar eso ahora. ¿Ustedes dos prefieren ir presencialmente? Sí, Por yo mí no creo hay que sí, profe. problema, profe. Dale, dale. Entonces, ¿qué quedamos así? Como las clases van a ser grabadas luego, entonces creo que podemos hacer en paralelo las clases teóricas y a la par las prácticas, ¿verdad? Y utilizar las 5 horas para pedir en el laboratorio, ¿verdad? Un poco, sería la parte de neumática. Voy a hacer la guía de práctica con respecto al ejercicio que salió en el examen, ¿verdad? Para que puedan ver cómo funciona. Como ven, el ingeniero Liusi le va a pedir, digamos así, que participen en clase, ¿verdad? Él es más de preguntarle a los alumnos y eso, así que si pueden más personas entrar a su clase estaría bien, ¿no? Para sacarle el jugo a él también. ¿Alguna recomendación que tengan, digamos así, sobre la parte de práctica? Algo que necesiten que se refuerce o que cambie el enfoque, si me pueden avisar, ¿verdad? O sea, yo estoy abierto a lo que ustedes digan, ¿verdad? O sea, toda crítica constructiva es buena, ¿verdad? No sé si voy demasiado rápido para la parte eléctrica, al menos si no se me entiende, me avisan nomás. Si se puede, por favor. Profe, Hola. yo lo que te quería preguntar es ese escritorio, ¿en qué parte del aula está? Porque yo encontré